Me llamo Clara y tengo 20 años. Vivo en una gran casa junto al lago, donde cada rincón respira creatividad e inspiración. Mi madre, Carmen, a menudo se va de viaje por trabajo, dedicándose a proyectos arquitectónicos por todo el mundo, dejándome al cuidado de mi padrastro, Hugo. Hugo es profesor de literatura en la universidad y siempre ha tratado de crear un ambiente de confort y apoyo para mí. A menudo paseábamos por los pintorescos alrededores, discutiendo sobre libros y música. Había algo mágico en nuestros paseos. Caminábamos por senderos que serpenteaban entre los árboles que rodeaban el lago y nos deteníamos para admirar los atardeceres que se extendían con colores ardientes sobre la superficie del agua. Hugo siempre encontraba las palabras adecuadas para describir ese momento, como si pudiera leer los pensamientos y sentimientos del lago. Me contaba historias de héroes de antiguos mitos, poesía y artes, haciéndome ver el mundo con nuevos matices. Una vez, en una de esas tardes, Hugo me sugirió que pintara nuestro lago. Tomé la propuesta como un desafío y pasé varios días intentando capturar la magia que él veía en el agua y el cielo. Cada trazo del pincel me traía un nuevo descubrimiento, y pronto entendí que este paisaje no era solo un cuadro, sino un reflejo de nuestras conversaciones y experiencias compartidas. Por las noches, cuando volvía a casa después de las clases en la escuela, a menudo encontraba a Hugo en el piano. Tocaba melodías que me conmovían profundamente. A veces me unía a él, tomando mi violín. Estas improvisaciones musicales eran nuestras conversaciones secretas que nadie más podía entender. En esos momentos, parecía que el mundo se reducía al tamaño de nuestra sala de estar, llena de sonidos y emociones. Cuando mamá se iba en otro viaje de trabajo, Hugo y yo pasábamos más tiempo juntos. Se convirtió en mi mentor no solo en literatura, sino también en la vida. Hablábamos de mis sueños, de mis planes para el futuro, y siempre apoyaba mis aspiraciones, incluso las más locas. Su fe en mí me daba fuerzas para seguir adelante a pesar de las dificultades. Un día, al volver a casa después de un largo día, encontré a Irene, nuestra vecina y amiga de la familia. Irene siempre había sido como una segunda abuela para mí. Sabia, cariñosa y comprensiva. Me invitó a tomar una taza de té y hablamos largo y tendido sobre la vida, sobre mamá y sobre Hugo. Compartió conmigo sus recuerdos del pasado, de su difunto esposo, y sus historias estaban llenas de calidez y amor. Siempre me sentía acogida en su casa, entre libros y fotos antiguas. Esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida desde que Hugo se convirtió en parte de ella. Él trajo una nueva luz, una nueva comprensión del mundo. Sentía que estaba al borde de algo importante, pero aún no sabía qué exactamente. Al día siguiente, Hugo me propuso ir a un viejo castillo donde se celebraba un festival de música. Estaba encantada con la idea. Un castillo, música, un cielo estrellado. Todo eso parecía un cuento de hadas en el que quería sumergirme por completo. Pasamos allí una velada inolvidable, escuchando magníficas actuaciones y paseando por las antiguas salas, donde cada piedra guardaba una historia. Al regresar a casa, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, los gestos más significativos. Empecé a ver en Hugo no solo a un padrastro, sino a una persona que se había vuelto muy querida para mí. Estos sentimientos eran nuevos y aterradores, pero no podía ignorarlos. Mi vida se llenaba gradualmente de nuevos colores y emociones, y comprendí que estaba al borde de algo importante y desconocido. Me llamo Clara y tengo 20 años. La música, la pintura. Todo esto se había convertido en parte de mi alma, y no podía imaginar mi vida sin estos elementos. Me esperaban nuevos descubrimientos y estaba lista para ellos, sabiendo que siempre tendría a alguien que me apoyara y comprendiera. Con el tiempo, nuestra relación con Hugo se hizo cada vez más cercana.
Trabajábamos juntos en proyectos, componíamos música y organizábamos exposiciones de mis cuadros en la galería local. Estos procesos creativos profundizaban nuestro vínculo y comencé a sentir que Hugo se había convertido en algo más que un simple padrastro para mí. Cada mañana comenzaba con el aroma del café que Hugo preparaba con amor y nuestras charlas durante el desayuno. Discutíamos los planes para el día, compartíamos noticias e ideas. Cuando le mostraba mis nuevos trabajos, siempre encontraba palabras para inspirarme a hacer más, para darme una nueva perspectiva sobre las cosas cotidianas. Sus comentarios y consejos no eran simplemente críticas, estaban llenos de comprensión profunda y cuidado. Nuestras tardes transcurrían en la cálida atmósfera de la sala, donde los sonidos del piano se mezclaban con conversaciones suaves. Yo tocaba el violín, intentando captar la melodía que él creaba en las teclas. Eran momentos de pura armonía, cuando parecía que el mundo a nuestro alrededor desaparecía, dejando solo música y sentimientos. Un día cálido de verano, Hugo me propuso un viaje al viejo castillo, donde se celebraría un festival de música. Estaba emocionada. Nos subimos al coche y nos pusimos en marcha, hablando de nuestras expectativas y anticipando nuevas impresiones. El viaje fue largo, pero cada kilómetro nos acercaba a algo inusual y mágico. Cuando llegamos al castillo, me quedé asombrada. Las antiguas murallas, rodeadas de densos bosques, creaban una atmósfera de misterio y magia. Dentro del castillo, todo estaba decorado en estilo medieval, con puertas de madera maciza, alfombras y candelabros que proporcionaban una luz suave y tenue. La música que se escuchaba desde el salón principal parecía invitarnos a sumergirnos en este mundo encantado. El festival comenzó con la actuación de una orquesta que tocaba melodías antiguas. Me senté al lado de Hugo, sintiendo cómo la música penetraba en mi corazón, llenándolo de alegría y asombro. Intercambiamos miradas que decían más que las palabras. Ese momento nos parecía eterno. Después del concierto, fuimos a pasear por los jardines del castillo. La noche era clara. Las estrellas brillaban sobre nosotros como si fueran parte de esa magia. Caminábamos por senderos estrechos bordeados de arbustos en flor y hablábamos sobre música, vida y nuestros sueños. En algún momento, me di cuenta de que ya no podía ocultar mis sentimientos. «Hugo», comencé, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. «No sé cómo decir esto, pero creo que me he enamorado de ti». Se detuvo y me miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. «Clara», respondió, tomando mi mano, «yo también siento algo más que simples sentimientos paternales por ti». Ese momento estuvo lleno de alegría y dolor al mismo tiempo. Ambos comprendíamos que nuestros sentimientos iban en contra de las normas establecidas, que podían destruir nuestra familia, pero era imposible negarlos. Estuvimos mucho tiempo en silencio, disfrutando del momento de cercanía y entendiendo que teníamos que tomar una decisión difícil. Al regresar a casa, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Nuestra relación con Hugo se había vuelto aún más cercana, pero ahora tenía una nueva profundidad que traía tanto alegría como sufrimiento. Sabía que teníamos que encontrar una manera de vivir con estos sentimientos sin destruir nuestra familia. Busqué el consejo de Irene, nuestra sabia vecina. Me escuchó atentamente, sus ojos brillando con comprensión. «Clara», dijo suavemente, «el amor es un sentimiento complicado y a veces llega en los momentos más inesperados. Pero no solo es importante seguir tus sentimientos, sino también pensar en las consecuencias. Habla con Hugo y con tu madre abiertamente. Solo así podrán encontrar una solución que beneficie a todos». Sus palabras me dieron esperanza. Entendía que nos esperaban conversaciones y decisiones difíciles, pero estaba dispuesta a enfrentarlas. Mi vida, llena de música, arte y amor, era demasiado valiosa para destruirla con acciones irreflexivas. Pasaron varios días después de nuestro viaje al castillo.
Las palabras de Irene seguían resonando en mis oídos y sabía que era hora de actuar. Cada mañana comenzaba con una sensación de pesadez en el pecho. Hugo y yo seguíamos hablando y compartiendo nuestros pensamientos, pero algo había cambiado. La tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Una noche, cuando mamá se fue de nuevo a reunirse con sus clientes, decidí hablar con Hugo sobre mis sentimientos. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba en su estudio. Estaba sentado en su escritorio, sumido en el trabajo, pero al verme, dejó todo a un lado de inmediato. «Clara, ¿qué pasa?» Su voz era suave, pero en ella se oía preocupación. «Necesitamos hablar», respondí, tratando de mantener la calma. Nos sentamos en el sofá y comencé a hablar. Las palabras fluían como un torrente, sobre lo mucho que lo amaba, cómo esos sentimientos me atormentaban y alegraban al mismo tiempo. Hugo me escuchaba atentamente, sin interrumpir, y en sus ojos se veía tanto dolor como comprensión, lo que casi me hizo llorar. «Clara, yo también te amo», finalmente dijo. «Pero debemos ser cuidadosos. No podemos destruir nuestra familia». «Lo sé», respondí. «Pero, ¿qué vamos a hacer?» Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, tratando de encontrar una salida a esta situación complicada. Irene tenía razón. Solo la sinceridad podía ayudarnos a entender nuestros sentimientos. Esa noche me fui a dormir con el corazón pesado. Tuve pesadillas. Mamá, al enterarse de nuestros sentimientos, se iba para siempre, dejándonos solos. Al despertar, supe que debía ser fuerte. Al día siguiente, Hugo me propuso dar un paseo por nuestra ruta favorita junto al lago. El clima era cálido, el sol brillaba intensamente, pero en mi interior reinaba una tormenta. Caminábamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. «Clara», dijo de repente Hugo deteniéndose, «tenemos que hablar con tu madre». Me quedé inmóvil, comprendiendo que había llegado el momento. En el fondo sabía que era la decisión correcta, pero el miedo me paralizaba. «Está bien», respondí en voz baja. «Hablaremos con ella cuando vuelva». La tarde fue tranquila y serena. Estaba en mi habitación pensando en la conversación que se avecinaba cuando Hugo llamó a la puerta. Su rostro estaba tenso, pero en sus ojos había determinación. «¿Puedo entrar?», preguntó. «Claro», respondí, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza de nuevo. Se sentó a mi lado en la cama y sentí su calidez. Nos quedamos en silencio y de repente me di cuenta de que no podía seguir reprimiendo mis sentimientos. Como en un sueño, me acerqué y lo abracé. Él respondió a mi abrazo y en ese momento todas las dudas y miedos desaparecieron. Nos pertenecíamos el uno al otro, a pesar de todas las dificultades. Hugo me acarició suavemente la espalda y sentí cómo la tensión abandonaba mi cuerpo. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración y sentir los latidos de su corazón. Nuestros labios se encontraron en un beso lleno de ternura y pasión a la vez. Era una magia indescriptible con palabras. Pasamos la noche juntos, olvidando todos los problemas y miedos. Fue una noche llena de amor y ternura. Cada caricia, cada palabra era importante y significativa. Éramos dos almas que se habían encontrado en este vasto mundo. A la mañana siguiente, despertamos abrazados. El sol brillaba por la ventana y me sentía feliz y en paz. Hugo me sonrió y comprendí que juntos podríamos superar todas las dificultades. «Necesitamos hablar con mamá», dije, sintiendo una nueva confianza en mis fuerzas. «Sí», asintió Hugo. «Lo lograremos». Cuando mamá regresó, reunimos el valor y le contamos sobre nuestros sentimientos. Mamá estaba en shock. Su rostro reflejaba dolor, pero nos escuchó hasta el final. En sus ojos vi dolor, decepción y confusión. «No sé qué decir», finalmente dijo, intentando controlar sus emociones. «Esto es muy difícil para mí».
Nos sentamos los tres en un silencio ensordecedor. Me sentía al borde del abismo, pero Hugo apretó mi mano, haciéndome saber que no estaba sola. «Estamos dispuestos a buscar ayuda de un psicólogo», dijo Hugo. «Entendemos que esto no es correcto, pero nuestros sentimientos son reales y no podemos ignorarlos». Mamá permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente asentir. «Está bien», dijo. «Estoy de acuerdo. Todos debemos pasar por esto juntos». Desde ese momento comenzó una nueva etapa en nuestra vida. Empezamos a ver a un psicólogo, quien nos ayudaba a entender nuestros sentimientos y encontrar soluciones. Fue un proceso largo y difícil, pero sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. A pesar de todas las dificultades, seguí pintando y tocando música. Eran mis formas de expresar sentimientos que me ayudaban a lidiar con la tensión emocional. Hugo siempre estuvo a mi lado, apoyándome e inspirándome a lograr más. Nuestras conversaciones con mamá se volvieron más sinceras y abiertas. Aprendimos a hablar sobre nuestros sentimientos sin miedo al juicio. Esto fortaleció nuestra familia y nos dio esperanza para un futuro mejor. Pasaron varios meses y nuestra familia comenzó a recuperarse. Encontré nuevas aficiones y aprendí a controlar mis sentimientos. Hugo volvió a su trabajo con nuevas prioridades y mamá fortaleció nuestra relación. Comprendimos que lo más importante en nuestra vida es el apoyo y el amor que nos ayudan a superar cualquier dificultad. Ahora, cuando nos sentamos en la terraza, discutiendo planes para el futuro y alegrándonos del renacimiento de nuestra familia, entiendo que lo logramos. Encontramos la fuerza y el coraje para superar las pruebas más difíciles y ahora estamos juntos, más fuertes y unidos que nunca. Pasaron varios meses después de que Hugo, mamá y yo hablamos abiertamente sobre nuestros sentimientos. Este periodo estuvo lleno de tensión, conversaciones difíciles y numerosas visitas al psicólogo. A pesar de esto, sentía que nos habíamos acercado más como familia, pero en el horizonte comenzaron a aparecer nuevos desafíos que amenazaban nuestra frágil armonía. Mamá se quedaba en casa con más frecuencia, tratando de dedicar más tiempo a la familia. Su trabajo seguía siendo una parte importante de su vida, pero intentaba encontrar un equilibrio. Esto significaba que nuestras conversaciones se volvían más frecuentes y profundas. Comenzamos a discutir no solo los problemas actuales, sino también nuestros sueños y esperanzas para el futuro. Mamá quería saber qué estaba ocurriendo en mi vida, y esto era una experiencia nueva y agradable para ambas. Una noche, cuando mamá se fue nuevamente por unos días en un viaje de negocios, Hugo me propuso pasar la velada cenando en un pequeño y acogedor restaurante que ambos amábamos. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, disfrutando de la vista de las luces de la ciudad. El ambiente era relajante y hablamos de todo, de mis nuevas pinturas, de sus clases en la universidad, de cómo había cambiado nuestra vida en los últimos meses. «Clara», comenzó Hugo, mirando su copa de vino, «me gustaría hablar contigo sobre algo importante. He estado pensando mucho en esto y quiero saber tu opinión». Me puse alerta, sintiendo que iba a decir algo significativo. «He decidido aceptar una oferta de trabajo en otra ciudad. Es una gran oportunidad para mí, y creo que nos ayudará a todos a tomar un poco de distancia y reflexionar sobre nuestros sentimientos». Sus palabras me impactaron. Sabía que podría ser lo correcto, pero la idea de su partida era dolorosa. «¿Cuánto tiempo planeas trabajar allí?», pregunté, tratando de contener las lágrimas. «Es un proyecto temporal de 6 meses», respondió, evitando mi mirada. «Creo que esto nos dará tiempo a todos para aclarar nuestros sentimientos y decidir qué hacer a continuación». Permanecimos en silencio durante mucho tiempo, y yo trataba de asimilar sus palabras. Era inesperado, pero en el fondo sabía que podría ser beneficioso para todos. Hugo tenía razón. Necesitábamos tiempo y espacio para entendernos. Cuando regresamos a casa, no pude dormir.
Los pensamientos sobre el futuro y cómo cambiaría nuestra vida sin Hugo a mi lado me abrumaban. Me levanté y fui a la cocina, donde Hugo estaba sentado con una taza de té. ¿No puedes dormir?, preguntó al verme. «No», respondí, sentándome a su lado. «Estoy pensando en lo que dijiste». Me tomó de la mano y sentí su calidez. «Clara, sé que será difícil, pero creo que podemos hacerlo. Es solo una separación temporal y nos ayudará a encontrar respuestas a nuestras preguntas». Asentí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Nos abrazamos y supe que, a pesar de todas las dificultades, seguíamos siendo fuertes. Unos días después, Hugo se fue. Mamá regresó a casa y nos apoyamos mutuamente. Comencé a dedicar más tiempo a mis aficiones, pintando y tocando música. Esto me ayudaba a sobrellevar la nostalgia por Hugo. Uno de mis principales apoyos fue Irene. Nos reuníamos con frecuencia, tomábamos té y hablábamos sobre la vida. Ella era para mí una verdadera mentora y amiga. Su sabiduría y comprensión me ayudaban a encontrar la fuerza para seguir adelante. Un día, Irene me invitó a cenar, diciendo que tenía noticias importantes. Llegué a su casa por la noche y me recibió con una sonrisa. «Clara, me gustaría hablar contigo sobre tu futuro», comenzó cuando nos sentamos a la mesa. «He visto cuánto has crecido y madurado en los últimos meses. Estoy orgullosa de ti». Le agradecí y le pregunté a qué se refería. «Quiero ofrecerte participar en un proyecto relacionado con tu pasión por el arte. Conozco a una persona que organiza exposiciones para jóvenes artistas y está interesado en tus obras». Sus palabras fueron inesperadas e inspiradoras. Siempre había soñado con que mis pinturas fueran vistas por más personas, y esta oferta parecía una verdadera oportunidad. «Gracias, Irene», respondí, sintiendo cómo se encendía una chispa de esperanza en mi interior. «¡Es increíble! Aceptaré con gusto». Al día siguiente, Irene me presentó al organizador de las exposiciones. Era una persona amable llamada Alejandro, que se interesó de inmediato por mis obras. Acordamos que prepararía algunas pinturas para la próxima exposición. Trabajar en las pinturas me absorbió por completo. Fue un tiempo de inspiración y creatividad, y sentí que encontraba un nuevo sentido en mi vida. Mamá me apoyaba, ayudándome con la organización y los asuntos relacionados con la exposición. Cuando llegó el día de la exposición, estaba nerviosa, pero también me sentía orgullosa de haber llegado a ese momento. En la sala se reunieron personas para ver mis obras, y me alegraba ver sus reacciones a mis pinturas. Mamá e Irene vinieron a apoyarme, y su presencia fue muy importante para mí. En algún momento, noté un rostro familiar entre la multitud. Era Hugo, que había venido para estar conmigo en ese momento tan importante. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría cuando se acercó a mí. «Clara, estoy orgulloso de ti», dijo, abrazándome. «Lo lograste. Encontraste tu camino». Sonreí, sintiendo que, a pesar de todas las dificultades, habíamos logrado mantener nuestro vínculo. Este era un nuevo capítulo en nuestras vidas, y sabía que nos esperaban muchos más desafíos, pero también muchas alegrías y amor. Estábamos juntos, y eso era lo más importante.